Dicen el significado de los sueños o pesadillas, mas no de cómo así surgen los sueños o las pesadillas, sino nosotros no buscamos entender por qué soñamos, sino buscamos que alguien nos diga el significado. Así caemos en las trampas, en las triquiñuelas de muchos que se aprovechan de la ingenuidad de ustedes. Pero a pesar de todo seguimos buscando una explicación a nuestros sueños o pesadillas. Los niños soñando, teniendo pesadillas, todos. Cuando los sueños o las pesadillas son ya recurrentes, desproporcionados, empiezas a caminar por las noches, empiezas a ver cosas donde no lo hay, a escuchar voces donde no lo hay. Ese es su proceso. Primero empiezas con los sueños, luego pesadillas, luego ves cosas donde no lo hay, escuchas voces donde no lo hay, acompañado con lo que llamamos el sonambulismo. Este es su proceso. Pero sea cual sea donde estemos, tenemos que entender, y el entendimiento mata todo esto, lo mata. Para lo cual tenemos que acudir a lo que son actividades y acciones. Ahora sí podemos traer lo que son acciones o actividades. Hablamos acerca de actividades, ¿por qué? ¿Qué son las actividades? Vamos, ¿qué son las actividades? ¿Cómo podemos entender los sueños o pesadillas si no entendemos actividades? ¿Qué hemos dicho que son actividades? ¿Cuál es la diferencia entre actividades y acciones? ¿Las actividades son refugios? ¿Y las acciones? No son refugios. Las actividades son cosas que hacemos porque huimos de algo, escapamos de algo. Las acciones no, son cosas que haces, pero no implica que estés huyendo de algo. Es pasión. Estas dos servirán para comprender lo que son sueños y pesadillas. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando soñamos o tenemos pesadillas? Inmediatamente nos levantamos, inmediatamente prendemos la grabadora, escuchamos alguna canción o nos distraemos en algo, a la cual llamaremos actividades. En el día nos pasamos en esas actividades, muchas actividades hacemos con tal de no estar en contacto a veces con ese recuerdo o ese sueño o esa pesadilla o esa cosa que nos atormenta. Entonces, ¿qué sucede cuando llegas a casa? Ya no hay refugios, ya no hay actividades. Entonces la mente empieza a abrirse y ahí es donde sale todo lo que has escondido en el día, todo lo que has huido. Puede ser un recuerdo, un pensamiento o un sentimiento. Ahora, nuevamente, después de haber soñado tener pesadilla, te levantas y empiezas a hacer algo, o sea, actividades. No entiendes, sino te refugias. Entonces, nuevamente estás cansado después de haber hecho muchas actividades. Llegas a casa cansado, ni bien duermes, empiezas a soñar o tener pesadillas. Entonces, nuevamente te levantas y nuevamente estás en actividades. Pero ¿qué pasa cuando ya en el día no escapas de nada? En el día estás en contacto con esa cosa, con ese sentimiento, con ese recuerdo, entonces no hay nada de qué escapar. Así disminuyen los sueños o las pesadillas. Entonces en la noche, cuando ya usted está durmiendo, ¿qué va a salir si ya todo salió en el día? No has huido de nada en el día. Entonces en la noche disminuye. En otras palabras, con esto se quiere decir de que los sueños o pesadillas ocurren por estas cosas. Cuanto más desatento estemos a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que hacemos, a lo que decimos, cuanto más desatento estemos, me refiero a una desatención visual, una desatención auditiva, una desatención tacto, una desatención olfato. O sea, hacemos tantas cosas con la vista, pero no nos damos cuenta de que estamos mirando. Hay mucha información que pasa por nuestra vista. Solo somos conscientes de unos cuantos. La mayor cantidad de imágenes que vemos no están siendo procesadas, quedan grabadas pero inconscientemente. O sea, no hay una atención. Lo mismo con el escuchar. No escuchamos todos los ruidos. Escuchamos
Solo algunas cosas, pero la mayor cantidad de cosas quedan grabadas inconscientemente. Lo mismo, tocamos tantas cosas que no nos damos cuenta de lo que tocamos. Olfateamos tantas cosas, pero no nos damos cuenta del todo. Entonces, todas esas cosas que no nos damos cuenta quedan grabadas. Ahora, en los sueños o pesadillas sale, en las noches sale. Eso quiere decir, cuanto más desatento estemos a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que vemos, a lo que tocamos, a lo que sentimos, más o menos soñarás. ¿Vamos? Cuanto más desatento esté a lo que piensa, a lo que siente, a lo que hace, a lo que dice, más o menos. Exactamente, ahí radica el secreto de los sueños o pesadillas. Pero cuanto más atento estemos a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que hacemos, a lo que decimos, cuanto más atento estés, menos soñarás. Un ejemplo, alguien dijo, soñé con los angelitos. Sí, soñé con los angelitos. Ahora me propongo nuevamente soñar con los angelitos. ¿Y sabe qué ocurrió? Nunca más soñó con los angelitos. ¿Por qué? Todo eso tiene una explicación. Así que nosotros no vamos en busca del significado, buscamos entender, así podemos conocer el significado. Pero si tú vas por el significado, eres presa de engaños. No hay entendimiento. Se juega bastante la psiquis humana. ¿Por qué no soñó con los angelitos? Cuando soñó con los angelitos, ¿qué ocurrió? Ella pensó, ella deseó. ¿Pero se dio cuenta de lo que deseaba? No. En ese momento solo pensó, deseó, mas no se dio cuenta de lo que deseaba. Por eso soñó con los angelitos. Pero en la segunda, cuando se propuso, me propongo soñar con los angelitos. ¿Bien? ¿Qué ocurrió? Estaba siendo consciente, claro, atento de lo que deseaba. Por eso nunca más soñó. Eso significa, cuanto más atento estemos a lo que vemos, a lo que tocamos, a lo que sentimos, a lo que pensamos, a lo que hacemos o a lo que decimos, menos soñarás. Cuanto más desatento, y somos expertos en la desatención, entonces los sueños o las pesadillas continuarán. Ahora, en lo psicológico, la mayoría escapamos de algo, no queremos verlo, entonces soñarás. Básicamente ahí está la sencillez. Supongamos que usted comió algo y empieza a dormir. Claro que no es consciente de que su alimento se está descomponiendo. No es consciente. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una sensación de información que se transmite. Es interpretado no de acuerdo a lo que es, sino ya un poco desordenado, convirtiendo esto en sueño o en pesadilla. Por ejemplo, usted come antes de acostarse, ¿qué cosa ve? Algo pesado. Frijoles guardados, carne guardada, ají, toda clase de condimentos, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces en la noche se descompone. Usted va a soñar en qué? Vamos, como si estuviera en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces usted se levantará apresuradamente y dirá, ¿qué soñé? Tuve una pesadilla, estuve en la guerra. Por favor, dime el significado de mi sueño. ¿Voy a ir a la guerra? Dime, ¿qué va a ocurrir? ¿Voy a ir a la guerra? ¿Qué significa? Bien, entonces aceptamos cualquier cosa. ¿Qué cosa significa? Significa menos frijoles. Eso significa. ¿Ves? Significa menos frijoles. Usted, por ejemplo, duerme y la parte de sus pies está expuesto al frío. Usted va a tener pesadilla o sueño que está en la Antártida o alguien le quiere meter a una refrigeradora. Y al levantarse dirá, voy a ir a la Antártida. ¿Qué significa mi sueño? Significa de que abrígate. ¿Ve? Eso significa. Sea cual sea, por ejemplo, usted está a punto de caer de la cama, pero usted va a tener una pesadilla como si alguien le estuviera empujando. ¡No! ¿Qué significa mi sueño? Soñé de que caía a un vacío de 5.000 metros. Oiga usted, significa de que tienes que, cierra la ventana porque por ahí ingresa aire, que lo relacionó como si estuviera en una altura donde hay viento y que estaba a punto de caer.
¿Qué significa lo otro? El que te empujaba era la almohada que presionaba sobre tu espalda. ¿Ya? Y el vacío significa de que estabas a punto de caer de la cama, esa sensación. Entonces significa de que tienes que poner mucha atención y no reaccionar por reaccionar. Eso significa. Ahora, usted piensa cuál sea su pensar, pero tiene que darse cuenta y verá de que no soñará. Terminarán sus sueños o sus pesadillas. Cuanto más consciente está de lo que hace, de lo que siente, de lo que dice, menos soñará. ¿Ya? Ahí está la esencia de los sueños o pesadillas. Ahora, ¿por qué caminamos en las noches si no nos damos cuenta? Lo que pasa es que esa ya es algo desproporcionado, ¿por qué vemos cosas donde no lo hay? Lo que pasa es que en el día uno escapa tanto que ni las actividades como refugios ya sirven para impedir de que ese recuerdo salga o ese pensamiento. Entonces en el día sale, y empiezas a ver cosas donde, sobre todo sucede en las personas que han tenido crueles experimentos con su cuerpo, su mente. Niños que han crecido con maltratos, continuos maltratos, jóvenes, personas que han ido a la Segunda Guerra o a la Tercera o a guerra alguna, crueles experimentos, su mente ha estado un poco alterada, sumamente alterada, entonces son presas de ello. Y en esos casos lo revela. Por ejemplo, escondes de algo, te escapas de algo. ¿Qué sucede en las noches? Eres como un robot. Puede más esa idea que te levanta sin darte cuenta y dices cosas sin darte cuenta.